Y ahora sí, vamos a conversar con nuestro primer invitado, que es el ministro de Desarrollo e Inclusión Social, el señor De Martini, que tiene una amplia experiencia en el sector y en la administración pública. Tengo entendido 30 años como funcionario público y particularmente en ese ministerio. Y quisiéramos comenzar, antes de hablar de otros temas de coyuntura, sobre el problema más grave naturalmente, que es el de la anemia. Quisiera que nos dé cifras, si hay progresos o no en la anemia que se registra en las ciudades y más aún en el campo. Buenos días, señor ministro. Muy buenos días, Mávila, don Buenos Fernando, días. buenos días, muchas gracias por la oportunidad. Primero expresar mis condolencias a las 25 familias y me sumo, ¿no es cierto?, a esa voluntad que debe haber de todos de esclarecer los hechos, de sancionar los hechos, pero sobre todo de mejorar las condiciones para que eso no pase. Y sobre el tema de la anemia, don Fernando, muy optimista, pero con bases sólidas, porque hemos recibido información que estamos nosotros trabajando permanentemente, que son 10 gobiernos regionales que en un trabajo articulado con el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, con el Ministerio de Salud, han logrado reducir la anemia de manera importante. Huancavelica creo que sí. Esto es inédito, sí, es bueno destacarlo porque dentro de, obviamente, estos indicadores que son muy adversos, Huancavelica, que es una región que todos sabemos que no tiene todos los recursos como otras regiones, ha disminuido casi en 9 puntos porcentuales la anemia en la región. Todavía es alta, pero una reducción en un año de 9 puntos porcentuales quiere decir que tenemos marcado un camino que va a permitir que el próximo año, cuando midamos, ¿no es cierto?, a partir de la ENDES, la encuesta del INEI, estoy absolutamente seguro que el Perú va a disminuir la anemia de nivel absoluto. Y no solamente es Huancavelica, sino el segundo lugar positivo es en Ucayali, que es otra realidad, Amazonía. Siempre es compleja la Amazonía y el gobernador regional, con sus alcaldes provinciales, distritales y con los sectores del Ejecutivo, ha logrado reducir casi 7 puntos porcentuales la anemia. Eso es muy importante y yo creo que esa es la senda donde debemos seguir. Trabajo articulado, pero sobre todo la clave es el seguimiento nominal de las personas, de los niños y las niñas y las madres gestantes. Con eso vencemos la anemia de todas maneras, ¿no? Ayer estuvo con nosotros aquí en la cabina el ministro de Educación a propósito de las denuncias que se hicieron sobre los casos de abuso sexual en la provincia de Condorcanqui. Él habló de un equipo multidisciplinario que iba a permanecer en la zona para analizar la situación y mejorar, no solamente quedarse en el diagnóstico, sino mejorar la situación de estas residencias estudiantiles a donde van los niños que se encuentran muy lejos, viven muy lejos de sus centros de estudios. La mayoría son estudiantes de secundaria. ¿Cuál es el papel del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social en este trabajo multisectorial? Ahí cumplimos 2 roles en la intervención en cuanto a lo que es residencias estudiantiles. Uno que es temporal, que es cuando el Ministerio de Educación, digamos, nos encarga la construcción a través de FONCODES de estas residencias estudiantiles. Porque nosotros tenemos este programa FONCODES que es muy importante, sobre todo en la zona rural, porque es el trabajo de la comunidad con núcleo ejecutor que realiza y ejecuta las obras. En este caso es una obra de infraestructura de residencia estudiantil. Y eso es importante porque nosotros luego, ¿no?, liberamos esto para que el Ministerio de Educación ya lo administre, pero ahí intervenimos luego con Caliwarma. Nosotros aseguramos la alimentación de estos estudiantes que se quedan residiendo en estas infraestructuras propicias para que ellos puedan habitar. Ahora, hay otro tema que nosotros intervenimos como Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Recordar que nosotros intervenimos en población focalizada, ¿no? Educación, salud es universal. MIDIS es focalizado a las personas más pobres extremas. Estos jovencitos, sus familias son pobres extremas y trabajamos a través de Juntos, porque estoy seguro que muchas familias de ellos están en el programa Juntos, que reciben una transferencia económica para que ellos estudien y para que ellos vayan a hacer sus controles de salud, ¿no? Sin duda. ¿Se tiene una estadística de cuántos jóvenes se encuentran en esa situación y son parte del plan Juntos? No, por supuesto. Solamente de manera general, nosotros tenemos afiliados a Juntos más de 730.000 familias, un pico que hemos alcanzado en esta gestión del gobierno Boluarte, donde la presidenta dispuso el incremento de la cobertura. Antes estábamos bordeando los 600.000, ahora ya estamos en más de 700.000. Estas familias tienen niños y niños en edad escolar,
¿no es cierto?, desde inicial hasta secundaria. Y todos ellos reciben una contraprestación en base a corresponsabilidades. O sea, la madre, que es la responsable del hogar, asegura que el niño o el joven vaya a su control médico y a su escuela y se le hace la transferencia. Este modelo sirve justamente para la anemia, porque ahí nosotros aseguramos que estos niños, sobre todo los 12 meses, vayan a su control y tengan el paquete integrado de salud, que eso es fundamental. Las vacunas y la medición de la hemoglobina, ¿no? Ministro Julio de Martini, vamos a ir a una pausa, después de la cual tenemos otras preguntas que hacer sobre este tema gravísimo que ha planteado Mávila en la provincia de Condorcanqui, pero no es el único lugar en donde hay este tipo de situaciones vergonzosas, y sobre otros temas también que tienen que ver con su ministerio, el del MIDIS. 8:18, nos vamos a la pausa, Mávila. Son las 8:22, estamos conversando con el ministro de Desarrollo e Inclusión Social, MIDIS, Julio de Martini, y a partir de una pregunta de Mávila Huertes queremos que nos explique cómo es posible que las residencias estudiantiles, que son creadas para alojar durante la semana a niños que viven en zonas alejadas y que no podrían desplazarse cada día en botes de la selva o en caminos difíciles para que vivan bajo la protección del Estado, hayan sido el espacio en que se han producido tantas violaciones a niñas y niños, a menores de edad, por parte de sus maestros y con la complicidad o el silencio, por lo menos, de las autoridades de esa residencia? ¿Qué es lo que ha fallado en el sistema para que lo que debía ser el espacio sagrado para los niños se haya vuelto una trampa terrible contra su vida? Sí, don Fernando, primero quiero ratificar mi rechazo total y del gobierno, obviamente la señora presidenta, con estas situaciones de violaciones de cualquier forma. Eso es intolerable y se tiene que aplicar las sanciones más drásticas. Pero el sistema de residencias, de verdad, es un sistema que, más allá de este hecho lamentable que estamos corrigiendo como gobierno, este sistema es un sistema que es muy válido, muy útil. ¿Por qué? Estas residencias estudiantiles albergan a jovencitos de los centros poblados dispersos de esta zona donde está la escuela, y que muchas veces para llegar a su escuela necesitan transitar 1 o 2 días. Entonces estas residencias los albergan en la semana y ellos pueden estudiar, descansar, hacer sus deberes y el fin de semana regresar a sus pueblos, ¿no? El sistema es un sistema que se ha diseñado y de manera correcta, inclusivo, pero por años la administración de este sistema, ¿no es cierto?, ha fallado y ha dejado estas brechas donde algunos inescrupulosos han aprovechado, y esos hay que separarlos, como ya lo está haciendo el ministro de Educación. A ver, está ministro, separando... permítame un comentario y una repregunta. Sí. El sistema, algo tiene que haber fallado en el sistema, porque no estamos hablando de algunos inescrupulosos, estamos hablando de, a ver, ¿cuántas denuncias se han presentado? ¿Somos cientos de denuncias? ¿No? Seguro. Bueno, no tengo el dato oficial. Bueno, correcto, pero estamos hablando de un asunto que se producía de manera sistemática. Y uno de los problemas que se han revelado con el conocimiento de la información es que es muy difícil encontrar gente con la capacidad y el profesionalismo necesario para atender a esta población en toda su vulnerabilidad, incluyendo la docencia, la falta de conocimientos. Es decir, tienen que transmitir conocimiento, pero al mismo tiempo proteger y educar, ¿no?, a estos chicos de otra manera, darles un soporte psicológico con los recursos que tienen algunos programas. Esa es una dificultad identificada. El ministro de Educación dice, los hemos separado, ya no se van a reubicar, ya no van a trabajar en otra parte. Correcto, hasta ahí el primer paso está cumplido, correcto, dado. Sí. Pero ¿cómo se va a sustituir y cómo se va a producir una mejora de la calidad del personal si nuevamente tenemos el mismo problema presupuestal? Toda intervención pública, Mávila, y así debe ser permanentemente, es pasible de ser evaluada, monitoreada, mejorada. Lo que resulta de esto es que se ha dado el primer paso, como tú dices, y obviamente yo no soy el ministro de Educación, pero mi colega de Educación está tomando con un equipo muy serio esta responsabilidad de empezar a hacer un antes y un después
¿Cómo? Convocando gente que tenga las capacidades, pero no solamente las capacidades, como usted ha dicho, sino que también se mire la trayectoria de esa persona, porque esa persona no solamente imparte educación, es un protector en esas residencias estudiantiles. Como un tutor, ¿no? Así es. Cumple el rol de un tutor. Y se los digo porque con FONCODES nosotros hacemos estas residencias estudiantiles cuando el Ministerio de Educación nos encarga. Y cuando yo he ido a inaugurar estas residencias estudiantiles, les quiero decir, ahorita hemos inaugurado 5, en Arequipa, 2 en Cusco, en Piura, en Ayacucho, y estamos en contacto con los jóvenes y estamos en contacto con buenos profesores, porque no hay que estigmatizar, hay muy buenos profesores de verdad que son padres o madres. No, no se estigmatiza, pero a raíz de lo que se ha revelado es importante. Y usted dice educación, pero este es un tema, como muchos otros en el país, que requiere un trabajo no solo de un sector, correcto, sino que es transversal. Y ayer lo decía el propio ministro aquí, hay una comisión multisectorial encargada, como hay una comisión multisectorial que tiene que ver con cómo habilitar la zona alrededor del megapuerto de Chancay, que es la otra pregunta que le tenemos que hacer también a propósito, porque en este caso el MIDIS encabeza esa otra comisión que tiene que prepararse para lo que va a ser un boom una vez que el megapuerto entre en operaciones. Así es. Todos los problemas sociales, ¿no es cierto?, que parten de las grandes brechas que tenemos, y siempre lo he dicho, y por eso es la próxima respuesta de Chancay, tienen que ser tratados de manera multisectorial e intergubernamental. Y algo más, escuchando a la comunidad, porque no es la misma realidad de la Amazonía, que en la zona altoandina, que en nuestra costa. Y hay que escuchar, porque son realidades diferentes, costumbres diferentes, pero que nosotros como Estado responsablemente tenemos que caminar para asegurar la calidad de vida de los jóvenes, de los niños, de las niñas y de toda la población. Igualmente, en esa mirada, nosotros cuando empezamos a escuchar permanentemente lo que ya se venía de Chancay, desde que asumimos el gobierno, nosotros empezamos a ver los antecedentes. Bueno, ¿qué ha pasado con Chancay? Miremos para atrás. Y lo que estaba sucediendo es lo que pasa normalmente, que no está mal, pero no es, creo, lo más idóneo si tú quieres hacer un trabajo de mediano y largo plazo. ¿A qué se refiere? Que cada sector, cada municipalidad empieza a hacer su parte de manera aislada. Entonces nosotros hemos propuesto en el Consejo de Ministros a la presidenta del Premier una conformación de una comisión que, ojo, que es importante, esto es algo que hay que destacar, un decreto supremo, esa norma de ese rango, que oficializa esta comisión de manera, nuevamente, multisectorial, porque intervienen 13 sectores, pero además convoca al gobierno regional, que tiene que ver, y a 4 municipalidades que son las de impacto directo, que son Aucayama, que son Chancay, obviamente, que son Huaral y que son Barranca. Entonces, este trabajo lo que se tiene que hacer es decir, bueno, hay una inversión privada que no solamente va a quedar en el puerto, es un gatillador de la economía nacional. Cuando el MIDIS escucha eso, yo escucho automáticamente desarrollo e inclusión. Cuando el MIDIS escucha que hay una inversión de 3.000 millones y miles de puestos de trabajo, yo escucho lucha contra la pobreza, porque la única manera es el empleo. Entonces yo digo, ¿qué está faltando en el entorno? Y el desarrollo económico se tiene que equilibrar con el desarrollo social. Si no pasa eso, nuevamente generamos brechas. Por eso esta comisión se encarga de manera holística, de manera integral, ver qué va a faltar en educación, qué va a faltar en salud, cuáles son las carreteras que se tienen que hacer y obviamente otros tantos servicios que no solamente los pobladores de Chancay hoy día necesitan, sino los pobladores de las zonas de influencia directa, porque esto tiene que ser un modelo de crecimiento en el país para aprovechar todo nuestro potencial, ¿no? Permítame, sin embargo, preguntar, porque pese a estos planes que usted nos presenta, la política supone credibilidad y que las autoridades máximas puedan garantizar ella. Y ha habido un cuestionamiento a una señora presidenta, Dina Boluarte, a la cual usted es muy cercano, porque trabajaba en el MIDIS cuando ella era la ministra y no usted en ese ministerio, hecha por la Contraloría General respecto a la no exhibición de sus cuentas y de un eventual desbalance patrimonial. ¿Qué sabe usted sobre esta doble denuncia? Bueno, 2 cosas voy a comentar al respecto. Una, ratificando la declaración que ha hecho el Premier ayer. La presidenta ha puesto a disposición toda la información y efectivamente esa información tiene que ser evaluada. La segunda cosa es lo que nos pasa a todos los funcionarios.
todos nosotros tenemos que llenar un sistema de declaraciones juradas donde realmente la minuciosidad de la información es bastante relevante. Hay que hacerlo, pero piden información detallada que a veces uno, por el uso y costumbre regular, pues se le puede escapar. ¿Es lo que le ha pasado a la presidenta? No, yo no voy a hacer juzgar este caso porque lo está viendo la presidenta, es un tema personal, son declaraciones juradas personales, pero yo sí tengo conocimiento que ella ha hecho todas sus declaraciones, que la Contraloría te puede observar, nos observa a todos. Esto lo hacemos desde el presidente de la República, nuestra presidenta, hasta el último servidor que tiene responsabilidades, digamos, financieras y ejecutoras. Entonces, estas declaraciones pueden ser observadas y todos nosotros tenemos la posibilidad de subsanar. Eso es lo que está haciendo la presidenta. Si hay observaciones, la presidenta ya ha comunicado, entiendo yo, oficialmente al Contralor y a la Contraloría, que va a subsanar cualquier observación que se registre. Y esto no puede, estamos hablando, entiendo yo, de cuentas que no tienen montos importantes, de cuentas que de repente uno usa y no cierra y quedan en el sistema abiertas. Entonces, de verdad, hablar siempre se utiliza, probablemente, pero yo creo, como dice el Premier, hay que tener un poco de cuidado. Lo que yo sí puedo dar fe... Solo una pregunta, ministro, porque además el tiempo nos gana, entendemos que usted también tiene ocupaciones que atender, pero... A ver, ¿no debería ser la presidenta la que responda a esto en lugar de que sea el presidente del Consejo de Ministros, el vocero, el señor Hinojosa, un funcionario público, usted en su calidad de ministro que nos venga a dar detalles sobre si los saldos eran pocos o muchos? ¿No debería ser la presidenta la que asuma la responsabilidad de su propia defensa, tratándose de una responsabilidad y de un asunto estrictamente personal y no de Estado? Y lo está haciendo por la vía regular, porque ha sido requerida por la Contraloría. Pero segundo, seguro que lo va a hacer también a manera de comunicación. Pero ese trámite administrativo no deja de ser importante, pero sobre ese trámite administrativo hay cosas muy importantes que la presidenta tiene que tratar, como es el desarrollo del país, como es la toma de decisiones para que sigamos en este incremento de la economía, 5% o más, 5 puntos porcentuales del PBI. Esas son las decisiones que debe ocupar la presidenta y no digo que no en su momento seguro lo va a exponer. Porque la última vez que estuvo en la Fiscalía se negó a contestar preguntas y más bien salió diciendo que la Fiscalía había filtrado documentos sobre temas que le conciernen. Es que esa es otra realidad. Razón, ¿no? No es razón. Si ella cree que se ha hecho esto, uno no se puede probar quién ha filtrado. Y en segundo lugar, aun si fuera el caso, no tiene por qué no contestar. Pero hay dos cosas ahí, don Fernando, que yo se lo digo no solamente como funcionario público de casi 30 años, sino como ciudadano. Estamos normalizando algo que no es regular. O sea, cuando hay una investigación fiscal, son investigaciones reservadas, porque todo lo que se diga, lo que se actúe en esos expedientes, están evaluando la libertad, ¿no es cierto?, o la sanción punitiva de una persona. ¿Por qué entonces tenemos que normalizar que cuando un funcionario, sea quien sea, vaya a declarar, esto luego inmediatamente esté en las redes o esté siendo, digamos, sorteado ahí para ver quién hace la primera portada? De otros medios de comunicación, yo no hablo de RPP, sino otros medios de comunicación que parecería que esto es un deporte. A ver quién saca primero algo que esté en un expediente que es reservado. La verdad es que yo considero que debemos ordenar más el sistema para que haya más claridad. ¿Pero es razón eso para no contestar a las preguntas que formula la Fiscalía? No, bueno, ya dentro del proceso, los abogados son los que a los imputados les proporcionan una estrategia de defensa. A veces hay momentos en donde se requiere no contestar para luego, obviamente, extenderse, explayarse. No sé si este sea el caso, porque ese es un tema nuevamente de la Presidenta de la República. Lo que sí sé de la Presidenta de la República, y eso sí le quiero informar a todos los peruanos, es que ella siempre ha dicho y respetará que va a ponerse a disposición de las autoridades para esclarecer cualquier tema, porque es una persona, al menos desde lo que me compete, estimados Fernando y Mávila, es una persona que yo jamás he visto un hecho, digamos, que me daría pues el pensar
de que está haciendo algo incorrecto, como hemos visto en la historia del Perú, ¿no? De acuerdo, ministro. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Gracias por responder a nuestras preguntas. Habrá más oportunidades para hacer seguimiento a todos los proyectos que nos ha planteado y a estas comisiones que se han formado, especialmente en el caso de Chancay y de las residencias estudiantiles. Son ya las 8:36. Debemos ir a una pausa rápidamente y regresamos en Ampliación de Noticias.